Amén. Pues, hermanos, yo quiero participarles en esta noche acerca de una reflexión pequeña, corta, respecto de la oración, hermanos, respecto de eh, como iglesia, como hijos de Dios, qué es lo que la Escritura nos instruye para poder orar, hermanos, sabiendo que la oración es parte fundamental de la relación de todo creyente con Dios, con nuestro Padre Celestial, con nuestro amado Padre Celestial. Y que la oración es un recurso, hermanos, es un recurso que nos permite eh, tener una comunión estrecha, íntima con Dios, pero también tiene un efecto en nuestras vidas. La oración tiene un efecto, hermanos, que incluso podría considerarse terapéutico para nuestras vidas. Hoy vamos a reflexionar en un versículo a propósito de la oración que nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Vamos a considerar el versículo 7 del capítulo 18 de Lucas, hermanos, que tiene un aspecto de la oración muy interesante que lo vamos a meditar. Dice la escritura de esta forma, hermanos, en forma de pregunta. Es una parábola. Quiero darles el contexto. Jesús está dándole a sus discípulos una parábola. Y esta parábola acerca de una viuda que tenía una necesidad y la había planteado ante un juez que la ignoraba, hermanos. Un juez que incluso la parábola lo califica como injusto y que ante la necesidad de la viuda y su insistencia o su persistencia en su clamor de justicia, el juez permanecía con oídos sordos. Pero la parábola dice que a base de la persistencia de la viuda, hermanos, de la insistencia en esta petición o en esta solicitud de justicia, el juez actuó por mero cansancio, por mero fastidio, ¿no? De que se había convertido en algo fastidioso la súplica constante y permanente de la viuda. Y ahí es donde, en este contexto y este es el centro en donde hoy vamos a reflexionar. En el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y se tardará en responderles? Lo hace la parábola en forma de pregunta. A propósito de esta petición de la viuda que se había vuelto persistente y ante la actitud de ignorarla de un juez que estaba para proveerle justicia. Entonces, en ese contexto, la parábola hace esta pregunta. Jesús mismo dice que si acaso Dios no iba a actuar de una manera diferente a este juez, ¿no? Para sus escogidos que claman a él día y noche. Y pregunta, ¿se tardará en responderles? Y mire usted que este versículo 7 y este fragmento de la parábola en este Evangelio de Lucas ha sido muy mal interpretado, hermanos. Hay algunas personas, algunos incluso pastores, que enseñan que Jesús está eh, fomentando o está eh, este, proponiendo algo que se conoce como la oración dominante, que esta manera o esta frase describe una forma de orar a Dios o de presentarle a Dios con una intensidad nuestra petición, sin tregua, sin darle paz. Habla de este acercamiento al trono de la gracia, hermanos, de una manera persistente hasta que obtengamos la petición que queremos o hasta que tengamos la respuesta que le estamos pidiendo al Señor. Y yo quiero, hermanos, que ustedes sepan que esta manera o esta enseñanza no es del todo correcta, no es bíblico. Déjenme comentarles que hace algunos años en los Estados Unidos apareció un artículo en un periódico de circulación nacional acerca de un hombre que anunciaba, en este artículo un hombre anunciaba que estaba muy preocupado, incluso molesto, por la condición moral en la que estaba cayendo su país.
Estaba realmente determinado a orar y ayunar hasta que Dios mandara un gran despertar, hasta que Dios respondiera con un avivamiento extenso y que corrigiera el Señor esta degeneración moral en la que estaba cayendo los Estados Unidos. Y anunció que haría esto de orar y ayunar y lo haría ininterrumpidamente hasta que tuviera una respuesta o hasta que se presentara la muerte en él. Si era necesario, hasta con su propia vida, permanecería presentando esta petición, ¿no? Había determinado hacer este sacrificio de orar y ayunar hasta que Dios le respondiera. ¿Qué sucedió, hermanos? Que los periódicos pues les pareció una historia interesante y publicaron esta decisión. Entonces el hombre comenzó su oración y su ayuno y pasó un día, pasaron 2 días, pasaron muchos días, hermanos, y el hombre persistía en esta decisión, orar hasta que Dios respondiera, enviara un avivamiento y acabara con la degradación moral en la que los Estados Unidos estaban cayendo. Se hicieron muchos artículos acerca de este hombre. Se empezó a volver famoso, hermanos, y así pasaron los días, se convirtieron en semanas, más tarde, hermanos, se convirtieron en meses, y como es lógico, su salud, hermanos, su salud física comenzó a fallarle, hermanos, comenzó a ponerse débil por esta falta de alimento, por esta angustia de no tener la respuesta de Dios, hermanos. Y lamentablemente para este hombre, hermanos, la petición o la propuesta que le hacía al Señor en su oración, hermanos, nunca llegó. Llegó la decadencia, llegó la enfermedad y finalmente el hombre murió. Obviamente su funeral fue extensamente promocionado y cubierto por los periódicos de aquel tiempo, ¿no? Y las iglesias, pues se comenzaron a preguntarse, pues, ¿cómo es posible que Dios no le respondiera a este hombre? Porque este hombre evidentemente era un hombre con determinación inusual, hermanos, una determinación que muchos cristianos no tienen o no tenemos. Varios de nosotros quizás nos hubiésemos rendido a los 8 días o a las 2 semanas, ¿no? Pero este hombre no, hermanos, no se rindió incluso hasta la muerte. Y aquí la pregunta es, ¿esto era realmente una oración, hermanos? ¿Esta realmente era una petición de un hijo de Dios al Padre Celestial? Y si lo analizamos con detenimiento y con calma, podemos descubrir que no lo era, hermanos. Más bien era un intento de presionar a Dios, una especie de soborno a Dios o incluso un hombre que estaba usando su propia vida de una manera para ejercer un chantaje espiritual sobre el Señor, para que Dios se moviera en los términos y de acuerdo al horario y de acuerdo a la voluntad y a la decisión de este hombre. Y eso, hermanos, eso no es una oración. Eso no es una oración. Entonces, Jesús en esta parábola le está diciendo a los discípulos que Dios no es injusto, hermanos. Y tampoco es un Dios que esté demandando de nosotros adulación o que esté esperando de nosotros una insistencia para que lo podamos persuadir a que Él se mueva. No, hermanos. No, el Señor en esta parábola no está indicando eso. Está hablando y está haciendo una ejemplificación de que Dios, hermanos, es un Dios eh, que está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, que está dispuesto a escuchar nuestro clamor. Es como un padre, hermanos, que puede ver a su hijo perdido, que no sabe cuál es el camino, que puede estar quizás en medio de una circunstancia de un bosque oscuro, sin dirección, un niño que quizás o una persona que quizás incluso puede estar muy sensible, llorando y necesitando alguien que lo guíe en su camino, que lo lleve de regreso a casa, que termine con una situación y esta situación la podemos vivir cualquiera de nosotros. La escritura dice, y el Señor en el contexto de esta parábola dice que Él sabe, hermanos, de qué cosa tenemos necesidad, incluso antes de que oremos.
El apóstol Pablo, a lo largo de toda su teología, hermanos, nos demuestra que algunos de nosotros incluso no sabemos con claridad de qué tenemos necesidad. Es fácil que nos confundamos. Y a veces no sabemos cómo orar y cuándo orar y por qué orar. Pero Dios sí lo sabe, hermanos. Él es el Padre y Él lo sabe. Y porque es un Padre, sabe de qué tenemos necesidad y sabe cuál es el momento, el tiempo correcto en que habrá de contestarnos a nuestras peticiones. Y también sabe qué es lo que más nos conviene y cuál es esa necesidad, hermanos. Y Él está dispuesto a contestarnos y tiene un tiempo perfecto para hacerlo. Y esto es lo que Jesús está enseñando en esta parábola. Que cuando clamamos hay una respuesta de Dios, hermanos. Quizás no es la respuesta que nosotros estamos esperando, pero hay una respuesta que va a atender la necesidad que tenemos y tal vez no el anhelo de nuestro corazón. Pero podemos tener la seguridad, hermanos, de que como un padre o como nuestro Padre Celestial, hermanos, que sabe de lo que necesitamos, atenderá nuestra, nuestra petición. Esto es lo que el versículo en este versículo 7 está haciendo en forma de pregunta. ¿No hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿No se demorará en responderles? Y mire, hermanos, en algún momento de nuestras vidas podemos sentir, usted y yo, que estamos esperando una respuesta de Dios que no llega. Pero tenemos que recordar que Dios siempre está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Él siempre está escuchando nuestras oraciones y nos las responderá a su debido tiempo. Hace algún tiempo, hermanos, platicando con un hermano, me compartía que estaba atravesando por un periodo de prueba y de enfermedad y le reclamaba a Dios, así con eso, con ese término. Le reclamaba a Dios diciéndole, no entiendo por qué me está pasando esto. Y mientras él me platicaba esto, hermano, yo podía notar en él su frustración, incluso ese sentimiento de abandono, de orfandad, hermanos. Como si Dios, como el hermano experimentaba como si Dios hubiese dejado de mirarlo y de escucharlo y de atenderlo. Y obviamente, cada día que pasaba su resentimiento con Dios iba creciendo, hermanos. De manera que el hermano que les comento me decía, yo le he servido en fe y he obedecido a Dios por muchos años y me he esforzado con el Señor y no entiendo por qué Dios permite que me pase esto. Y de inmediato, hermanos, en esta plática que tenía con mi hermano, le preguntaba, oye, ¿y crees, hermano, que es bíblico reclamarle a Dios? Se supone, hermanos, que desde el momento en que una persona cree tener el derecho de reclamar algo, es porque indiscutiblemente hay dos situaciones en su vida. Número uno, o piensa que se merece lo que está exigiendo, hermanos, o número dos, piensa que se encuentra en una posición de autoridad sobre quien debe, en este caso el que está obligado a cumplir con sus exigencias. O sea, o piensa uno que merece uno lo que le está exigiendo a Dios, o piensa uno que está en una posición de autoridad sobre Dios mismo, que está obligado a cumplir nuestras exigencias. Un poco lo que decía este hombre, ¿no? La degradación moral de los Estados Unidos es tan grande que yo voy a orar y ayunar hasta que tú la cambies. Y si no, pues me muero, ¿no? Como si el hombre fuese incluso más misericordioso que Dios. Y esta lógica, hermanos, pudiera tener algo de peso si se tratara de relaciones entre personas, entre humanos. Pero en lo que concierne a Dios, hermanos, Él es el creador del universo y Él es el dueño de todo. Para empezar, nosotros no somos iguales, hermanos. Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Él y sus pensamientos están muy por encima de nuestros pensamientos.
Solo podemos exigir cuando hemos, o tenemos un derecho de algo, cuando nos lo hemos ganado, o cuando nuestro esfuerzo está esperando esa retribución. Por ejemplo, cuando uno trabaja toda la quincena, pues tiene el derecho de reclamar o de exigir su pago, ¿no? A su empleador. Sin embargo, hermanos, tratándose de Dios, todo lo que hemos recibido de Él ha sido por gracia, hermanos. Nuestra salvación y todos los beneficios, todo lo bueno. La Escritura dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, descienden de Dios, hermanos. Es decir, no es mérito propio, es Dios el que nos ha, por gracia, dado todo lo que nosotros tenemos. De manera que no tenemos posibilidad, no tenemos el derecho de reclamarle al Señor, hermanos, que actúe de tal o cual forma en nuestras vidas. Mire, si alguno de nosotros hubiera ganado el favor de Dios, es decir, la salvación, la sanidad o la protección de Él por medio de nuestras obras o por medio de nuestros actos, podríamos pensar que tendríamos derecho a reclamar algo. Pero la realidad es todo lo contrario. La salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, ha sido por gracia. La provisión divina de Dios, la presencia de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermanos, es un don no merecido. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que no tenemos el derecho de reclamarle a Dios nada. Esa es la realidad. Él es el creador. Nosotros somos la creación. Y debemos de aprender, hermanos, que Dios no siempre nos responderá como queremos. Pero eso sí, siempre, siempre nos responderá lo que necesitamos. A lo largo de la vida cristiana nosotros debemos entender que la respuesta de Dios algunas veces será un sí, pero también en algunas ocasiones la respuesta de Dios para nuestra petición, para lo que nosotros le pedimos, será no. Y hay muchas veces en nuestra vida, hermanos, en que durante un buen tiempo no recibimos ni un sí ni un no de parte de Dios. Es decir, no hay claridad en la respuesta de Dios. No es un no rotundo y no es un sí porque la cosa no se ha resuelto. Y cuando esta circunstancia llega a nuestra vida y no recibimos un sí o un no concretos para nuestra petición, lo que implica es una espera. Es que el tiempo perfecto de Dios no ha llegado para ese momento. Y si nosotros entendemos esto, hermanos, entonces podremos saber que Dios no es como el genio de la lámpara de Aladino al cual usted la encuentra y la soba y Dios le va a conceder dos o tres o todos los deseos que usted quiera, porque Dios no obra así. Y que a nuestras peticiones y a nuestras oraciones también en algunas ocasiones Dios podrá responder con un no, porque esa es su voluntad y su soberanía. Y si estamos entendiendo esto, hermanos, podemos descansar en el Señor sabiendo, hermanos, que Él tiene un tiempo perfecto y que no nos permitirá ir más allá de nuestras fuerzas, hermanos, y que tendremos la respuesta que nuestra vida necesita, aunque no vaya en paralelo con lo que nuestro deseo está planteado en esa necesidad. Y esto cambia el sentido de la palabra, cambiaría el sentido de la palabra de este hermano que les platico. En lugar de preguntar, pero ¿por qué me está pasando esto? Uno podría preguntar, bueno, ¿y por qué no? Si quizás Dios lo está usando esa circunstancia para tratar algún aspecto de nuestra vida.
personal o íntima. Y cambia el sentido de todas las cosas, hermanos. Creo que esta es la intención importante de Dios o la especial de Dios para explicarle a los discípulos con esta parábola, hermanos, que Dios siempre, siempre va a responder a nuestras peticiones conforme a su voluntad soberana, hermanos, y conforme a nuestra necesidad, guiado por el gran amor, hermanos, que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esta es la reflexión de la palabra, hermanos. Y yo quisiera que usted y yo pudiéramos comprenderla y comenzar a practicarla. Porque de otra manera, hermanos, corremos el enorme riesgo de caer en la frustración que algunos de nuestros hermanos están, de que oramos por largos tiempos pidiendo que Dios actúe de una forma y la verdad, hermanos, es que eh, no tenemos muy claro de por qué están sucediendo las cosas. Eh, y en muchas ocasiones Dios, hermanos, está obrando en nuestras vidas para poder edificar, para poder plantar, para poder arrancar, para poder obrar su perfecta voluntad en nosotros, aun cuando no alcancemos a entenderlo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por poder reflexionar en esta palabra y ayúdanos a asimilarlo, Señor, a entender que tú eres el Dios soberano en nuestras vidas y que nuestras vidas están seguras en tus manos y que dependemos de ti, Señor, y que tú sabrás dar a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y de acuerdo a nuestra necesidad, Señor, por el enorme amor que tú tienes para tu iglesia y para cada una de las personas que nos escuchan en esta reflexión. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por esta bellísima oportunidad, Señor. Amén.